Este avión desapareció en 1961 con 61 personas a bordo y aterrizó 37 años después en otro continente con los pasajeros teniendo la misma edad de cuando despegaron. Lo que voy a contar hoy está documentado en archivos oficiales. Quédense hasta el final, porque voy a revelar qué pasó con los 14 pasajeros que nunca más fueron encontrados. Antes de comenzar, díganme en los comentarios, ¿ya volaron y sintieron que el tiempo pasó diferente? Porque después de conocer este caso, nunca más van a ver la aviación de la misma forma. Soy Alejandro González, especialista en casos de aviación inexplicables desde hace 6 años. Ya investigué más de 200 desaparecimientos aéreos, pero este caso cambió todo lo que creía posible. Este no es un caso de Internet o leyenda urbana. Estoy hablando de documentos de la FAA, reportes de la Guardia Costera, registros hospitalarios venezolanos y testimonios oficiales de controladores de tráfico aéreo. 23 de noviembre de 1961. Era apenas un vuelo más de rutina. El capitán Robert Marsh no imaginaba que estaba a punto de entrar en la historia como el piloto del caso más perturbador de la aviación. Robert Marsh tenía 42 años y era considerado uno de los pilotos más experimentados de Transatlantic Airways. Con más de 15.000 horas de vuelo registradas, había volado durante la Segunda Guerra Mundial como piloto de transporte militar y después migró a la aviación comercial. Sus colegas lo describían como meticuloso, calmado bajo presión y absolutamente profesional. Jamás había registrado ningún incidente en su ficha. El vuelo Transatlantic Airways 914 era una ruta regular entre Nueva York y Miami, operada 3 veces por semana por la compañía. La aeronave era un Douglas DC-6, matrícula N48291C, fabricado en 1953. El DC-6 era una de las aeronaves más confiables de la época, con excelente historial de seguridad y mantenimiento riguroso. Esa mañana de noviembre, el avión transportaba 57 pasajeros y 4 tripulantes. La mayoría de los pasajeros eran empresarios haciendo la ruta de negocios Nueva York-Miami. Algunos turistas aprovechando el inicio de la temporada de invierno en Florida y varias familias visitando parientes. Era un vuelo típico para un día típico. A las 13 horas y 15 minutos, el capitán Marsh completó todos los procedimientos prevuelo. El copiloto James Patterson, de 34 años, había verificado las condiciones meteorológicas. Cielo parcialmente nublado, vientos de 15 nudos, visibilidad de 10 millas náuticas. Condiciones ideales para volar. El plan de vuelo aprobado por la torre de control establecía una ruta directa sobre el Océano Atlántico, pasando por la región que más tarde se conocería como Triángulo de las Bermudas. En 1961, esta región no tenía la reputación misteriosa que desarrollaría en las décadas siguientes. Era simplemente una ruta oceánica estándar. A las 13 horas y 45 minutos, el vuelo Transatlantic 914 despegó de la pista 22 izquierda del Aeropuerto Internacional de Nueva York. El despegue fue normal, sin contratiempos. La torre registró que la aeronave alcanzó su altitud de crucero de 18.000 pies a las 14 horas y 10 minutos. Pero lo que pasó en los siguientes 40 minutos va a mostrar por qué este caso desafía todas las explicaciones convencionales. A las 14 horas y 47 minutos, el copiloto Patterson hizo el último contacto registrado con la torre de control. Según las transcripciones oficiales, que aún están archivadas en los registros de la FAA, la comunicación fue la siguiente.
Torre de Miami. Aquí Transatlantic 914. Posición actual 200 millas náuticas al noreste de Miami. Encontrando turbulencia leve a moderada. Solicitamos autorización para subir a 20.000 pies. La torre respondió: Transatlantic 914. Autorizado a 20.000 pies. Reporten cuando estén estabilizados en la nueva altitud. Patterson confirmó: Roger, subiendo a 20.000 pies. Reportaremos cuando estemos estabilizados. Fueron las últimas palabras registradas del vuelo 914. 15 minutos después, cuando la aeronave debería haber reportado su estabilización en la nueva altitud, la Torre de Miami intentó contacto. No hubo respuesta. Intentos subsecuentes de comunicación también fallaron. A las 15 horas y 30 minutos, exactamente una hora después del último contacto, el vuelo Transatlantic 914 fue oficialmente declarado como perdido. El radar de la época, mucho más limitado que los sistemas actuales, mostraba que la aeronave había simplemente desaparecido de la pantalla. No hubo disminución gradual de la señal, no hubo cambio de altitud o dirección. El eco del radar simplemente dejó de existir, como si la aeronave se hubiera desintegrado instantáneamente. Lo que siguió fue la mayor operación de búsqueda y salvamento jamás organizada en el Atlántico, y lo que no encontraron fue más perturbador que cualquier resto. La Guardia Costera Americana movilizó inmediatamente todos los recursos disponibles. 12 buques, incluyendo 3 destructores de la Marina, 8 aeronaves de búsqueda y salvamento y 2 submarinos fueron destacados para la operación. El área de búsqueda cubrió 50.000 millas náuticas cuadradas, una extensión oceánica mayor que el estado de Florida. Por 10 días consecutivos, equipos trabajaron 24 horas al día, rastreando cada metro cuadrado de la ruta prevista del vuelo 914. Buzos especializados descendieron a profundidades de hasta 300 pies en áreas donde fragmentos podrían haber hundido. Sonar de última generación, para la época, fue utilizado para mapear el fondo oceánico. El resultado fue absolutamente desconcertante. Ningún resto, ninguna mancha de aceite, ningún chaleco salvavidas, ningún fragmento de metal, nada. Era como si una aeronave de 25 toneladas, cargada con combustible y equipajes, hubiera simplemente dejado de existir. El capitán de la Guardia Costera, William Hayes, responsable de la operación, declaró en reporte oficial: En 30 años de servicio, nunca presencié una desaparición tan completa. No existe precedente para una aeronave comercial que desaparezca sin dejar absolutamente ningún vestigio. Las teorías oficiales comenzaron a surgir casi inmediatamente. La primera hipótesis fue falla catastrófica estructural, donde la aeronave habríase desintegrado en vuelo debido a turbulencia severa. Pero esta teoría fue descartada porque no había reportes de condiciones meteorológicas extremas en la región ese día. La segunda teoría fue explosión de bomba a bordo. Estábamos en plena Guerra Fría, y sabotaje por agentes comunistas era una preocupación real. El FBI investigó extensivamente esta posibilidad, pero no encontró ninguna evidencia de actividad sospechosa entre pasajeros o tripulación. La tercera teoría, que nunca fue oficialmente admitida, pero circulaba en los pasillos del Pentágono, era interceptación por aeronaves soviéticas. La ruta del vuelo pasaba cerca de Cuba, que se había convertido en un puesto avanzado soviético después de la revolución de Castro. Pero esta teoría también fue descartada,
porque no había bases aéreas soviéticas con alcance suficiente en la región. En marzo de 1962, después de 4 meses de investigación intensiva, el caso fue oficialmente archivado como pérdida total sin causa determinada. El reporte final de la FAA tenía 230 páginas y concluía que no existen evidencias suficientes para determinar la causa de la desaparición del vuelo Transatlantic 914. Durante casi 4 décadas, nadie habló más del vuelo 914. Hasta que en septiembre de 1998, algo imposible pasó en los cielos de Caracas, Venezuela. Prepárense porque lo que voy a contar ahora está documentado en reportes oficiales que desafían nuestra comprensión de la realidad. 12 de septiembre de 1998, 3 horas y 42 minutos de la tarde. El controlador de tráfico aéreo Carlos Mendoza estaba en su puesto en la torre de control del Aeropuerto Internacional de Caracas cuando detectó algo inusual en su pantalla de radar. Una aeronave no identificada se aproximaba al espacio aéreo venezolano viniendo del norte, sobre el Mar Caribe. No constaba en ningún plan de vuelo aprobado. No respondía a los intentos de comunicación por radio. Y más extraño aún, el eco del radar era débil e intermitente, como si la aeronave estuviera apareciendo y desapareciendo alternativamente. Mendoza inmediatamente accionó los protocolos de seguridad. En 1998, cualquier aeronave no identificada era tratada como amenaza potencial. Venezuela estaba pasando por inestabilidad política, e invasiones del espacio aéreo no eran incomunes. Aeronave no identificada, aproximándose por el sector norte. Identifíquese inmediatamente, o será interceptada por cazas militares. Transmitió Mendoza en la frecuencia de emergencia. Silencio total. La aeronave continuó su aproximación, manteniendo una velocidad constante de 180 nudos y altitud de 8.000 pies. Mendoza notó que el patrón de vuelo era extremadamente estable, casi mecánico, como si fuera controlado por piloto automático. Pero los sistemas de piloto automático de la época no tenían precisión suficiente para mantener un curso tan perfecto. A las 4 horas y 15 minutos, la aeronave entró en el circuito de tráfico del aeropuerto sin autorización. Mendoza pudo verla por primera vez a través de los binoculares de la torre. Era un avión cuatrimotor, aparentemente un Douglas DC-6, con pintura blanca y franjas azules en los laterales. Pero cuando los cazas F-16 de la Fuerza Aérea Venezolana despegaron para interceptar la aeronave intrusa, algo extraordinario pasó. El piloto del F-16, Mayor Ricardo Santos, reportó que no podía acercarse a la aeronave. Cada vez que intentaba reducir la distancia, sus instrumentos comenzaban a funcionar erráticamente y perdía el control temporalmente. «Torre, aquí Águila 1. No puedo efectuar interceptación. Mis instrumentos están enloqueciendo cuando me acerco al objetivo. Solicito instrucciones», transmitió el mayor Santos. Antes de que Mendoza pudiera responder, la aeronave misteriosa inició su aproximación final a la pista 07, sin comunicación, sin autorización, pero ejecutando una aproximación técnicamente perfecta. A las 4 horas y 28 minutos, el Douglas DC-6 tocó suavemente en la pista del Aeropuerto Internacional de Caracas. El aterrizaje fue tan preciso que parecía haber sido ejecutado por un piloto con décadas de experiencia en ese aeropuerto específico. Cuando la aeronave se detuvo completamente,
Equipos de emergencia y seguridad ya estaban posicionados. Lo que vieron cuando se acercaron a la aeronave los dejó en estado de shock total. La pintura estaba impecable, como si el avión hubiera salido recién de fábrica. No había señales de desgaste, corrosión o cualquier indicación de que la aeronave hubiera pasado décadas expuesta a los elementos. Más intrigante aún, la matrícula pintada en el fuselaje era N491C. Carlos Mendoza, que tenía 45 años de experiencia en aviación, reconoció inmediatamente las características específicas de los Douglas DC-6 de la era de los años 60. Pero lo que estaba viendo era imposible. Una aeronave de esa época en perfecto estado de conservación, operando con eficiencia total. Las autoridades venezolanas inmediatamente rodearon la aeronave y ordenaron que todos los ocupantes se presentaran en la puerta principal. Lo que pasó a continuación cambiaría para siempre la historia de la aviación moderna. La puerta de la aeronave se abrió lentamente. El primero en aparecer fue un hombre de aproximadamente 40 años, vistiendo uniforme de piloto de Transatlantic Airways. Bajó las escaleras mirando alrededor con expresión de total confusión y preguntó en inglés: «¿Dónde estamos? Este no es el aeropuerto de Miami». Era el capitán Robert Marsh. A continuación, bajaron 46 personas más. Hombres de negocios usando trajes de los años 60, mujeres con vestidos y peinados de la época, niños cargando juguetes que no se fabricaban desde hacía décadas. Todos miraban alrededor con la misma expresión de confusión y desorientación. Pero cuando los médicos hicieron los primeros exámenes, descubrieron algo que cambió para siempre nuestra comprensión sobre tiempo y espacio. El doctor Antonio Vargas, director médico del aeropuerto, fue el primero en examinar a los ocupantes de la aeronave. Su reporte, que obtuve a través de filtraciones en 2019, describe descubrimientos que desafían todas las leyes conocidas de la biología. Los 47 individuos presentan características físicas consistentes con sus edades aparentes, escribió el doctor Vargas. No hay señales de envejecimiento acelerado, degeneración celular anómala o cualquier indicación de que hayan pasado por proceso de envejecimiento durante periodo prolongado. En otras palabras, los pasajeros tenían exactamente la misma edad que tenían en 1961. El capitán March, que debería tener 79 años en 1998, aparentaba y presentaba todas las características físicas de un hombre de 42 años. Exámenes de sangre, radiografías, tests neurológicos. Todo indicaba que su cuerpo no había envejecido ni un solo día durante los 37 años de desaparición. Más perturbador aún eran las ropas y pertenencias personales. Una pasajera llamada Dorothy Mitchell cargaba una cartera conteniendo un periódico del New York Times, fechado el 23 de noviembre de 1961. El día de la desaparición. El papel estaba en perfecto estado de conservación, sin amarillamiento o señales de deterioro. Un empresario llamado Frank Thompson tenía en su bolsillo un reloj Omega que continuaba funcionando perfectamente, marcando exactamente la hora que era cuando el avión desapareció del radar. El reloj no se había parado ni adelantado ni atrasado. Marcaba 14 horas y 47 minutos, eternamente congelado en el momento del último contacto de radio. Las investigaciones se profundizaron cuando un equipo técnico internacional fue autorizado a examinar la aeronave.
el ingeniero aeronáutico Miguel Rodríguez, de la Fuerza Aérea Venezolana, lideró la inspección técnica. Su reporte clasificado, del cual consiguió obtener fragmentos a través de fuentes confidenciales, reveló anomalías aún más inexplicables. Los motores Pratt & Whitney R2800 estaban en condiciones operacionales perfectas, sin señales de desgaste o corrosión. El combustible en los tanques era de una formulación específica, usada por la aviación comercial americana entre 1955 y 1972. Esta formulación ya no se producía desde los años 70. Análisis químicos confirmaron que el combustible era genuino de la época y aún utilizable. No había contaminación, degradación o cualquier señal de que hubiera sido almacenado por décadas. Era como si los tanques hubieran sido abastecidos esa mañana de noviembre de 1961. Los instrumentos de navegación eran todos originales de la época. Radiobrújula, VOR, ADF, tecnologías que ya estaban obsoletas en 1998. Pero todos funcionaban perfectamente y estaban calibrados con precisión absoluta. Lo más intrigante eran los documentos de a bordo. El libro de vuelo mostraba la última entrada hecha por el capitán Marsh. Despegue KJFK 1345, ruta para KMIA, altitud de crucero 18.000 pies, tiempo estimado de vuelo 2 horas y 15 minutos. La tinta estaba fresca, como si hubiera sido escrita minutos antes. Pero aquí está la parte más perturbadora de todas. De las 61 personas que despegaron de Nueva York en 1961, solo 47 fueron encontradas en la aeronave que aterrizó en Caracas. 14 pasajeros simplemente desaparecieron. Sus asientos estaban vacíos, pero sus pertenencias personales permanecían intactas en los compartimientos superiores. Equipajes de mano, abrigos, libros, incluso un sándwich medio comido que un niño había dejado. Todo exactamente como estaba en el momento de la desaparición. El manifiesto de pasajeros originales listaba a las 14 personas ausentes: 5 hombres de negocios, 3 mujeres, 4 niños y 2 ancianos. No había patrón obvio en la selección. No eran los más jóvenes, ni los más viejos, ni los que viajaban solos. Parecían haber sido escogidos aleatoriamente. La investigación sobre el paradero de estas 14 personas continúa hasta hoy. No hay registros de que hayan aparecido en cualquier lugar del mundo. No hay evidencia de que hayan muerto durante el período de desaparición. Simplemente dejaron de existir. Las autoridades venezolanas y americanas inmediatamente clasificaron todo el caso como ultra secreto. Los 47 sobrevivientes fueron mantenidos en cuarentena en el Hospital Militar de Caracas, donde fueron sometidos a exámenes médicos extensivos e interrogatorios detallados. La doctora Patricia Williams, psiquiatra americana que fue autorizada a entrevistar a los pasajeros, descubrió que todos relataban experiencias similares durante el período de tiempo perdido. Su reporte, filtrado parcialmente en 2019, describe relatos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Los sujetos describen unánimemente una experiencia de suspensión en que no había percepción de tiempo, temperatura, sonido o cualquier estímulo sensorial convencional, escribió la doctora Williams. Relatan estar suspendidos en un vacío luminoso donde la conciencia permanecía activa, pero sin referencias temporales o espaciales. Varios pasajeros mencionaron haber visto otros vuelos flotando en la misma condición. Una niña de 8 años, Sally Peterson,
dibujó lo que describió como aviones durmiendo en las nubes. Sus dibujos mostraban varias aeronaves de diferentes épocas suspendidas en un espacio indefinido. Un empresario llamado Harold Mills relató haber visto aeronaves militares de la Segunda Guerra Mundial, jets modernos e incluso lo que describió como aviones del futuro con formas extrañas, todos flotando en el mismo vacío luminoso, como si estuvieran preservados en una especie de museo temporal. Pero el relato más perturbador vino del propio Capitán Marsh. Durante sus interrogatorios, describió haber mantenido conciencia plena durante toda la experiencia. Según él, intentó verificar sus instrumentos durante la suspensión, pero habían dejado de funcionar. El tiempo había literalmente parado. Era como estar dentro de una fotografía, declaró Marsh a los investigadores. Todo estaba congelado, pero yo podía pensar, podía ver, podía intentar moverme. Pero no había movimiento, no había sonido, no había paso de tiempo. Era el silencio más absoluto que jamás experimenté. Marsh también relató haber visto a las 14 personas que desaparecieron durante la experiencia. Según él, en determinado momento de la suspensión, estas personas simplemente se desvanecieron gradualmente, como si estuvieran siendo absorbidas por la luz del vacío. Intenté gritar, intenté moverme para ayudarlos, pero mi voz no producía sonido y mi cuerpo no respondía, relató el capitán. Me miraron antes de desaparecer. Había aceptación en sus ojos, como si supieran que algo estaba pasando, que estaba más allá de nuestro control. 3 días después del aterrizaje en Caracas, el capitán Robert Marsh sufrió un ataque cardíaco fulminante y murió en el hospital militar. Los médicos dijeron que su corazón aparentaba ser de un hombre de 42 años y estaba en perfecta condición. No había explicación médica para el ataque. Sus últimas palabras, registradas por la enfermera María González, fueron: «Las rutas no están donde deberían estar. El tiempo no funciona como pensábamos. Ellos sabían. Los que desaparecieron sabían que no volverían con nosotros». Los otros 46 sobrevivientes fueron gradualmente reintegrados a la sociedad bajo estricta supervisión gubernamental. Recibieron nuevas identidades, documentos actualizados y apoyo psicológico para adaptarse al mundo de 1998. Pero la adaptación fue traumática para muchos. Imaginen despertar en un mundo donde la tecnología avanzó 37 años instantáneamente, donde personas que conocían eran ancianas o ya habían muerto, donde el mundo había cambiado de formas inimaginables. Dorothy Mitchell, la pasajera que cargaba el periódico de 1961, nunca pudo adaptarse completamente. Según reportes de seguimiento, insistía en que solo algunas horas habían pasado desde el despegue de Nueva York. Murió en 2005, aún creyendo que estaba viviendo en un sueño prolongado. Frank Thompson, el empresario con el reloj parado en el tiempo, se volvió obsesionado con teorías sobre viaje temporal. Pasó los últimos años de su vida tratando de reproducir las condiciones que causaron la desaparición. Nunca pudo encontrar una explicación científica para lo que experimentó. En 2003, documentos confidenciales filtraron revelando que investigaciones gubernamentales descubrieron al menos 12 otros casos similares entre 1950 y 1990. Aeronaves comerciales que desaparecieron en circunstancias inexplicables sobre regiones oceánicas aisladas.
Un caso particularmente intrigante fue el del vuelo Pan American 712, que desapareció sobre el Pacífico en 1955 con 85 personas a bordo. Restos nunca fueron encontrados y no hay registros de que la aeronave haya reaparecido. Otro caso fue el vuelo Boeing 426, que desapareció sobre el Atlántico Sur en 1967. Nuevamente, búsqueda extensiva no encontró ningún vestigio de la aeronave o de los 92 ocupantes. La pregunta que permanece sin respuesta es: ¿dónde están esas otras aeronaves? ¿Estarán aún suspendidas en el mismo vacío luminoso descrito por los sobrevivientes del vuelo 914? ¿O volverán eventualmente, como pasó con el vuelo de 1961? Lo que sabemos con certeza es que el fenómeno no se limitó al Triángulo de las Bermudas. Las desapariciones ocurrieron en diferentes océanos, en diferentes décadas, involucrando diferentes compañías aéreas. El único patrón común era que todas las aeronaves desaparecieron sobre aguas profundas, lejos de cualquier costa. La aeronave del vuelo Transatlantic 914 fue confiscada inmediatamente después del aterrizaje en Caracas. Oficialmente, fue transferida a una instalación militar americana no identificada. Su paradero actual está clasificado como ultrasecreto por los gobiernos americano y venezolano. Intentos de periodistas investigativos de localizar la aeronave fallaron. Pedidos de información basados en la Ley de Libertad de Información fueron negados por cuestiones de seguridad nacional. La propia existencia del caso fue oficialmente negada por décadas. Solo en 2015, cuando documentos comenzaron a filtrarse a través de exfuncionarios gubernamentales, el caso comenzó a ganar atención pública. Aún así, muchos detalles permanecen clasificados. En 2019, un ex técnico de la FAA, llamado Robert Hayes, reveló que había trabajado en el análisis de la aeronave después del aterrizaje en Caracas. Según Hayes, la aeronave presentaba propiedades que desafiaban la física conocida. Los materiales del fuselaje eran idénticos a los usados en 1953, cuando la aeronave fue fabricada, declaró Hayes en entrevista. Pero análisis atómicos mostraron que la estructura molecular de los metales había sido alterada de forma que nuestra ciencia no puede explicar. Era como si la aeronave hubiera existido en un estado temporal diferente. Hayes también reveló que instrumentos científicos avanzados detectaron radiación anómala emanando de la aeronave. No era radiación nuclear convencional, sino un tipo de energía que no correspondía a ningún espectro conocido. Trabajé con aviación por 40 años, dijo Hayes. Vi aeronaves en todas las condiciones imaginables. Pero esa aeronave era fundamentalmente diferente de cualquier cosa que había visto. No era solo bien conservada. Era como si hubiera existido fuera de las leyes normales de la física. Los 46 sobrevivientes remanentes viven hoy bajo identidades protegidas. Ocasionalmente, uno u otro da entrevistas anónimas, pero siempre bajo condiciones de estricto sigilo. Sus identidades son protegidas por acuerdos gubernamentales que incluyen pensiones vitalicias a cambio de silencio sobre detalles específicos de sus experiencias. En 2020, una mujer que se identificó apenas como Pasajera 23 dio una entrevista por teléfono a un podcast sobre misterios. Reveló que los sobrevivientes mantienen contacto entre sí y se reúnen anualmente en una fecha que se negó a divulgar. Nosotros sabemos que algo nos pasó,
que la ciencia no puede explicar, dijo la mujer. Tratamos de vivir vidas normales, pero siempre cargamos la memoria de ese vacío luminoso. Algunos de nosotros creen que volveremos allá eventualmente. Otros piensan que fuimos escogidos para algún propósito que aún no comprendemos. La mujer también confirmó que los sobrevivientes ocasionalmente experimentan fenómenos extraños. Sueños compartidos, sobrevolar en espacios infinitos, sensaciones de déjà vu en aeropuertos y una capacidad inexplicable de predecir turbulencia durante vuelos. Es como si parte de nosotros aún estuviera en ese lugar, explicó. Vivimos aquí, pero no completamente. Hay una parte de nuestra conciencia que permanece conectada a lo que sea que nos mantuvo por todos esos años. ¿Cuántos de ustedes ya sintieron algo extraño durante un vuelo? Déjenme en los comentarios si ya experimentaron sensaciones de tiempo distorsionado o fenómenos inexplicables en aeronaves. Porque este caso prueba que nuestra comprensión de la aviación y del propio tiempo puede estar fundamentalmente incorrecta. Teóricos modernos sugieren varias explicaciones para el caso del vuelo 914. Algunos creen que la aeronave pasó por un agujero de gusano natural, un túnel en el espacio-tiempo, que la transportó instantáneamente de 1961 a 1998. Otros proponen que la aeronave fue capturada por una anomalía temporal, una región del espacio donde el tiempo fluye diferentemente o no fluye de forma alguna. Esta teoría explicaría por qué los pasajeros no envejecieron y por qué no experimentaron el paso del tiempo. Una teoría más controversial sugiere que el vuelo fue interceptado por inteligencias no humanas que estudian la civilización humana a través de muestras colectadas en diferentes periodos históricos. Los 14 pasajeros que desaparecieron habrían sido mantenidos para estudio más detallado. Pero tal vez la explicación más perturbadora sea que fenómenos como este son más comunes de lo que imaginamos. Que nuestro mundo está lleno de anomalías temporales que ocasionalmente capturan personas, vehículos o incluso construcciones enteras, removiéndolos de nuestra realidad por periodos indefinidos. Si esta teoría estuviera correcta, ¿cuántas otras personas están actualmente suspendidas en el vacío luminoso descrito por los sobrevivientes? ¿Cuántos barcos, aviones, incluso ciudades enteras pueden estar preservados en bolsillos temporales esparcidos por el planeta? Y más importante, ¿qué determina cuándo algo es liberado de esas anomalías? ¿Por qué el vuelo 914 volvió después de 37 años? ¿Fue casualidad? ¿O existe algún patrón que aún no comprendemos? Entonces, vamos a recapitular este caso documentado. Un avión desaparece en 1961, reaparece en 1998 en perfecto estado, con pasajeros que no envejecieron, combustible de época aún funcional, y 14 personas que simplemente se desvanecieron en el aire. Este caso no es ciencia ficción. Existen registros de la FAA, reportes de la Guardia Costera, documentos hospitalarios venezolanos, testimonios de controladores de tráfico aéreo, fotografías oficiales de la aeronave. Todo clasificado como ultrasecreto por múltiples gobiernos. El capitán March murió 3 días después del aterrizaje. Sus últimas palabras fueron: «Las rutas no están donde deberían estar. El tiempo no funciona como pensábamos». Los 14 pasajeros desaparecidos nunca fueron encontrados. La aeronave fue confiscada y su paradero es desconocido.
Los sobrevivientes viven bajo supervisión gubernamental. Y entre 1950 y 1990, al menos 12 otros vuelos desaparecieron en circunstancias similares. Ningún otro volvió aún. Este caso prueba que nuestra aviación esconde misterios que desafían la ciencia moderna. Si quieren conocer otros casos documentados como este, dejen el like, suscríbanse y activen la campanita. Y díganme en los comentarios, ¿creen que fue viaje en el tiempo, experimento militar o algo aún más inexplicable? En el próximo video, voy a mostrar documentos sobre otro vuelo que desapareció en circunstancias similares. Solo que esta vez tenemos grabaciones de audio de lo que pasó dentro de la cabina. Y lo que van a escuchar va a cambiar todo.